La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, presenta Voces sobre la Mesa. Voces sobre la mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la mesa. Voces sobre la mesa. Hola amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas. Tenemos otra sesión, otro encuentro de Voces sobre la Mesa, este programa de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER. Y en esta oportunidad vamos, como siempre, a desarrollar un tema súper interesante. Pero antes nos presentamos, estamos acompañándoles en esta oportunidad Isabel Gómez y Alexander Medina, en esta ocasión para poner justamente sobre la mesa, para conversar sobre un tema que a veces no tiene mucho que ver con la política, no tiene mucho que ver con otros procesos mundiales, pero que sí es muy importante para la vida de los pueblos de América Latina y el Caribe. Y para ello, hablando de la cooperación internacional y de la agricultura sostenible, vamos a conversar con Renzo Galgani Fonseca. Es chileno de nacimiento, pero hoy en día trabaja en Ecuador. De hecho, es responsable del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en Ecuador. Antes de presentar a Renzo, de darle la bienvenida, también recibimos a Isabel. Encantado de saludarte, Isabel. Bienvenida también. Alexander, muchas gracias. Hoy nos sumamos desde Colombia, desde esta esquina de Medellín, en Esquina Radio, a esta conversación que, por el contrario, Alexander, creo que también es importante relacionar cómo la agricultura sostenible tiene que ver todo con la política y con las formas de hacer política también en nuestros países. Entonces, qué bueno hoy tener esta conversación, que creo que es una conversación necesaria en América Latina y el Caribe. Así es, Isabel, sí, sí, también tiene que ver justamente toda esta gesta de las comunidades con toda la política, como muy bien dice, porque además significa también tomar decisiones en la vida pública. Renzo, bienvenido, encantado de tenerte con nosotros en Voces sobre la Mesa y de manera pedagógica empezar a preguntarte, bueno, ¿qué entendemos por agricultura sostenible? ¿A qué se contrapone con otros modelos el de la agricultura sostenible? Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Gracias, Alexander, gracias, Isabel, gracias a Alex por el espacio para poder conversar sobre temas muy, muy relevantes, ¿no? La mejor inversión que puede hacer la humanidad hoy día en agricultura. ¿Y por qué? Porque básicamente son los medios de producción necesarios para poder finalmente alimentarnos, ¿no? Y poder bien nutrirnos, que es lo complejo en estos tiempos. Desde el ICA hacemos un gran esfuerzo por finalmente poder cooperar y brindar cooperación técnica a los estados, por medio de sus ministerios de Agricultura particularmente. Y la pregunta que tú nos haces, ¿cómo mantener esta agricultura sostenible? Yo creo que primero, quizás antes de poder responder esa pregunta, retrocedería un poquito en el tiempo y establecería cuál es la importancia de la agricultura para las personas. Porque de alguna u otra forma, cuando, no sé, en los distintos espacios hay distintos diálogos de interés, ¿no? Algunos medios de comunicación hablarán de deporte, otros medios de comunicación hablarán sobre el turismo, otros sobre política, bueno, en fin, cualquiera sea el tema, todas esas personas que podríamos imaginar que están conversando de diversos temas se alimentan por lo menos 3 veces al día, en la mañana, a mediodía y en la tarde. Y la pregunta es, ¿de dónde viene esa comida? En la mayoría de Latinoamérica, de la agricultura familiar campesina. O sea, finalmente familias que en Latinoamérica, con una historia compleja, ¿no? Finalmente terminan algo así como subsidiando a las personas que viven en la ciudad. Y la ciudad tiene una dinámica de crecimiento que muchas veces tensiona, ¿no? El habitar de la ruralidad. Y finalmente, territorios y terrenos que son ricos en términos de riqueza del suelo, ¿no? Para poder hacer agricultura, terminan siendo, en el fondo, comisionados o terminan en la misión bajo la lógica
de crecer en la lógica de la urbanidad. Entonces, cuando finalmente los gobiernos locales, los gobiernos regionales, los gobiernos nacionales entienden que una de las cuestiones importantes que hay que hacer, por ejemplo, es hacer planificación territorial, que sea con justicia social, entendido bajo la lógica de que no pueden, bajo mi perspectiva, la perspectiva personal, profundizar la segregación social. Debiésemos entender que en un territorio tienen que entrar todos, y ahí me dedicaría quizás a responder lo que me preguntabas, Alexander, con respecto a cómo se desarrolla esta agricultura sostenible. Que sea sostenible habla del tiempo, cómo mantenemos durante mucho tiempo la lógica de la agricultura. Y ahí hay un debate interesante en términos de cuál es el modelo agrícola que vamos a ocupar. Y ahí se definen finalmente distintos intereses sociales en distintos territorios. Cada agrupación, cada grupo, cada organización tiene intereses particulares sobre el suelo, y este evidente interés particular, de alguna u otra forma, termina diciendo alguien termina ganando esta disputa, y ahí tú tienes diversas ciudades en América Latina con distintas realidades. Yo creo que el modelo debiese establecer una agricultura que fuera amigable con el medio ambiente, porque entiendo a pensar además que hoy día no se puede hablar de agricultura sin hablar del cambio climático, porque los tiempos han cambiado y porque finalmente estamos amenazando el planeta de manera descontrolada y muy rápidamente. Yo quisiera, Renzo, un poco aprovechar eso último que dice sobre las disputas que hay por la tierra para sembrar. ¿Quiénes están disputando hoy la tierra en América Latina y el Caribe para sembrar? ¿Cuáles son esas disputas que están hoy en nuestra región? Yo creo que, por lo menos, si uno es capaz de, por ejemplo, ver los mapas que uno puede encontrar de los diversos territorios, uno ve algo que es importante y saber que dice relación a, por ejemplo, elementos de mapas de riesgo. Y esos mapas de riesgo, que hoy día, que hace, no sé, 15 años, hablar de un mapa de riesgo era una cuestión bizantina o ni siquiera estimada, porque era una discusión más bien no bizantina, todo lo contrario, una discusión más bien nueva. Pero los desastres que hoy día están ocurriendo, terremotos, inundaciones, sequía, colocan y establecen un contexto, una dinámica del territorio que es distinta a la que visualizamos antes, ¿no? Y esta dinámica del territorio es distinta porque cada vez el territorio el suelo, el territorio va siendo más escaso. Es un bien más escaso. Y ahí las dinámicas del territorio son diversas, ¿no? Hablábamos con un director hace un tiempo atrás que pertenece a una organización latinoamericana de energías renovables, donde nos convocamos a redactar un par de columnas de opinión en términos a determinar cuál es la misión finalmente del suelo. Por ejemplo, generar energía, son torres de alta tensión, son paneles solares, son generación eólica, son líneas de alta tensión, o es agricultura. ¿Cómo determinamos cuál es la necesidad? Y ahí vuelvo un poquito, Isabel, atrás con respecto a la necesidad de planificar muy bien. Y la planificación se requiere, cuando alguien planifica, requiere tener estándares éticos y morales muy altos, porque tú tienes que elaborar la planificación, desde mi perspectiva, tienes que elaborar la planificación con una lógica de justicia territorial. No pueden quedar los peores territorios para un grupo social y los mejores territorios para otro. Entonces, en ese mecanismo y en esa disputa propiamente tal, debe haber un órgano estatal, para mi gusto y es lo que creo, que debe en el fondo colocar unas reglas del juego claras para el bienestar finalmente de las personas que viven en ese territorio. Y ahí entramos en una dinámica de discusión que pudiese ser eterna, porque va a encontrar diversos organismos que regulan esta discusión y que nos podrían permitir
en el fondo, avanzar hacia distintos objetivos que tienen los distintos territorios. Y ahí hay vocaciones en el territorio propias también de los gobiernos territoriales que administran esos territorios. Entonces, es una discusión bien compleja o una respuesta muy compleja la que te puedo dar porque son muchísimos los integrantes de esta discusión en términos desde la vocación del territorio hasta cómo se disputan las tensiones propias de los lugares donde habitamos, ¿no? Sí. Ahora, Renzo, comúnmente se habla que la agricultura, y ahora que estás hablando de cuál es esa vocación inicial que puede tener todo suelo, inicialmente siempre se habla de bueno, que la agricultura es para producir alimentos, para garantizar soberanía o seguridad alimentaria, ¿no? Depende del país con el que se maneje ese concepto. Entonces, quiero preguntarte, bueno, ¿cómo también aprovechar esa vocación casi que divina o ancestral de todo suelo en términos de producir alimentos? Y cómo sacar digamos, esta figura que a veces, bueno, es que la agricultura es para pueblos que son muy artesanales, entonces tienes que entrar en un proceso de industrialización para que la renta pueda ser mayor, ¿no? Entonces, ¿cómo, digamos, ir desmontando también esos mitos? Yo te preguntaría, que es una pregunta interesante, y te haría una contrapregunta, Alexander, pero ¿qué país en América Latina está industrializado? Bueno, buena pregunta también. Sí, ¿no? Yo creo que hay aquí hay una lógica latinoamericana a propósito de generar producción en verde, sin mucha, digamos, elaboración. Es una misión finalmente importante de Latinoamérica poder, ojo, Latinoamérica es un tesoro. Nosotros estamos ubicados sobre los mayores tesoros del planeta, por la biodiversidad, por los minerales, en fin, por eso es que existen también tensiones en nuestros países, ¿no? Por los intereses que hay. Eh, Hay aquí, yo creo, una cuestión que es muy curiosa, Alexander, que tiene que ver con nuestros ancestros y tiene que ver tiene que ver cómo nuestros ancestros y cómo los pueblos originarios particularmente cuidaban y velaban por el bienestar del suelo. Hay una discusión que creo que ustedes me imagino que han tenido. Yo he tenido la posibilidad y la suerte de tener con autoridades de algunos pueblos originarios en América, donde, donde la relación que hay entre el suelo y esas comunidades es una relación completamente distinta a la que entendemos desde Occidente. Y digo de Occidente bajo la lógica propia de que el suelo es como un producto donde se sacan productos que se venden y se consumen. Entonces, yo creo que hay un equilibrio perfecto. Yo no creo en la no existencia de empresarios y negocios y producción. No, eso me parece que sería un error de parte mía poder plantearlo así. Yo creo que tiene que haber un equilibrio entre los ecosistemas, las tradiciones y entre la producción, en una lógica de básicamente componer o sintonizar los intereses de todas estas personas que yo te comunicaba al final. Pero porque por ejemplo, las áreas silvestres protegidas del Estado y de los estados deben ser cauteladas y cuidadas. Los servicios ecosistémicos que nos brindan, los sistemas ecosistémicos que nos brindan son extremadamente necesarios. Sin bosques sobre la cordillera no hay agua en las ciudades. Es simple y sencillo. Si no cuidamos los bosques y el patrimonio natural que tenemos un gran problema en la ciudad. Si no establecemos buenos lugares para poder producir y cuidar de que esa producción se pueda mantener en el tiempo alimentando a la población, tenemos otro problema si es que no lo hacemos así. Por lo tanto, esto al final de esa relación, y me atrevería a decirlo con un solo término que dice equilibrio. ¿Cómo llegamos a un equilibrio? Y eso es complejo porque requieres o requerimos como sociedades en América Latina ceder ciertos intereses que propiamente y legítimamente tenemos, ¿no? Pero aquí es una llamada a la sociedad en su conjunto, por eso es tan complejo, porque poder en el fondo llegar a acuerdos entre muchas personas tiende a ser, la democracia lo ha demostrado, muy difícil, ¿no?
Hoy el tema que nos convoca en Voces sobre la Mesa es la cooperación internacional y la agricultura sostenible. En ese sentido, Renzo, desde tu trayectoria, ¿qué lugar tiene la agricultura sostenible en la agenda pública de la cooperación internacional hoy? Es una muy buena pregunta. Yo creo que hay una transversalización desde los gobiernos en Colombia. Lo he escuchado por lo menos en alguna columna, he leído al presidente Petro. He visto algunas discusiones a propósito de lo que ha planteado el presidente Noboa aquí en Ecuador. He visto lo que ha planteado el presidente Boric en Chile. He visto distintos planteamientos con respecto a la necesidad de tener y asegurar hoy día el alimento para las personas que habitan los territorios en los cuales nosotros vivimos, y eso significativamente tiene que estar asociado a una agricultura sostenible que tenga elementos que le permitan mantenerse durante el tiempo. Yo creo que aquí en Ecuador, lo hemos trabajado con el ministro Palacio, se ha planteado la necesidad de poder acordar ciertos criterios para poder avanzar en una línea hacia el futuro que permita este ejercicio que le estoy planteando. Ahora, yo tengo la convicción de que para poder realizarlo tiene que haber un plan a futuro. No podemos vivir, Isabel, Alexander, no podemos vivir el día a día. Tenemos que pensar en el futuro. Las políticas públicas tienen que, según mi perspectiva, estar orientadas hacia el futuro, porque no planificar me da la impresión, y tengo la impresión, de que es un error táctico. ¿Y cómo lo ejemplifico esto? Es como cuando tú vas a hacer una ampliación en tu casa y si no calculaste bien el hormigón, si no calculaste bien la albañilería, la arena, el agua, los fierros, la pintura, la madera, los clavos, en fin, si no planificaste bien eso, lo que terminas haciendo es una casa con fierro hacia afuera, sin terminar el techo, sin pintar la casa, en fin. Y si nosotros esto lo llevamos a política pública, lo que debiésemos hacer es, en conjunto, diseñar políticas públicas que visualizaran qué cuestión, el cambio climático como prisma y elemento fundamental. O sea, hoy día, por ejemplo, en Chile, yo les cuento, el cambio climático está cambiando los territorios y el vino que se hacía hace 50 años en un lugar ya no se hace en ese lugar. Está la posibilidad de tener uvas en Chile para hacer vino está migrando hacia el sur de Chile lo cual antes era en el centro de Chile. Y eso, si no hay planificación del Estado con los privados, porque el Estado es el conjunto, ¿no? El Estado, el gobierno, los privados, los públicos, son todos los que componen la sociedad. Si no hay planificación conjunta con respecto a la visualización del futuro, lo que tenemos en el fondo es un mal ejercicio hacia el futuro. Y lo que debiésemos hacer y comprometer es tener políticas públicas, además, que sean transversales a la sociedad hacia el futuro. Por eso digo que tiende a ser, cuando uno lo dice, parece fácil, pero cuando uno lo hace, es completamente complejo, porque, insisto sobre esto, hay intereses legítimos sobre los intereses finalmente de los cuales nosotros estamos hablando, ¿no? Y a propósito de ese tema que estás abordando, Renzo, eh, ¿qué, ¿en qué tendríamos que cambiar nosotros también como ciudadanos, como agricultores, ¿no? Con respecto al cambio climático, porque, bueno, se han producido migraciones climáticas o desplazamientos por razones climáticas, entonces han quedado tierras abandonadas, tierras arrasadas por ríos. Yo estoy en Venezuela, e Isabel está en Colombia, y son países que están muy afectados en este momento por torrenciales lluvias, deslaves desde las montañas y las tierras quedan arrasadas. Entonces, nosotros los ciudadanos, los campesinos, los sembradores, los agricultores, ¿qué tenemos que aprender tomando en cuenta que está el cambio climático presente? Yo creo que voy a ser iconoclasta y contracíclico. Voy a plantear algo que parece de perogrullo, como decimos en Chile, que es como, parece elemental y básico, pero la educación es fundamental y básica. Si no tienes comunidades educadas, tienes un grave, grave problema como sociedad. Si hoy día no colocamos como sociedad y entendemos que invertir en ciencia no es invertir
no es invertir para ahora, sino que invertir a largo plazo. Cuando tenemos investigadores y ciencia financiada para poder investigar lo que realmente pasa, lo que va a pasar y cómo enfrentarlo, yo creo que una mirada que tenemos que tener como sociedad. Y ahí me detengo a pensar que es extremadamente necesario. Yo creo que hay un déficit y tenemos un problema en América Latina a propósito de los intereses que se colocan dentro de los estados como elemento. Y me parece que, Alexander, la ciencia es un elemento extremadamente importante. Los ciudadanos debiésemos tener, debiésemos tener en los campos mucho más científicos. Debiésemos tener en las ciudades muchos más científicos. Y los científicos debiesen ser personas que debiesen purular o moverse en la ciudad, en la sociedad, como individuos que resuelven los problemas del futuro de los países. Y eso me da la impresión, y por eso digo que soy anticíclico y soy iconoclasta, o sea, parece ser que eso va en retroceso, y a mí en lo personal me preocupa mucho, y nosotros trabajamos mucho con científicos, y nos preguntamos, por ejemplo, en temas de bancos de semillas, la necesidad de cautelar y cuidar las semillas de los alimentos que hoy día comemos. Y la gente no lo sabe, pero en los países están los INIAP, que son los Institutos de Investigación Agropecuaria, y que finalmente los bancos de germoplasma son los que guardan y cautelan estas semillas que en algún minuto, si es que llegase a generarse un problema que antes lo veíamos tan lejano como una pandemia mundial, estén esas semillas cauteladas para cautelar la alimentación del futuro. Entonces, es tan relevante esto, porque algo me decía un amigo ayer a propósito de una conversación muy acalorada que teníamos, pero me decía, bueno, no vamos a comer billetes, eso lo tengo sumamente claro. No vamos a comer billetes, lo que vamos a comer son alimentos, y esos alimentos son las papas, la yuca y las diversas frutas. Y eso hay que cuidarlo con ciencia, creo yo, y educación y conciencia de parte de las comunidades, ¿no? Precisamente en ese mismo sentido que hablas de la preservación de las semillas, cómo preservar también los saberes. Es decir, cuando hablamos también de esa educación, la importancia de la transmisión de esos saberes, eh, pero no solamente en nuestros mismos países, sino entre países, ¿cierto? Porque eso hace parte también de la cooperación. Cuando hablamos de cooperación, tiene que ver con un concepto mucho más amplio, cómo se está promoviendo esa cooperación en términos de intercambio de saberes entre los países del sur-sur. Es súper interesante, Isabel. Yo creo mucho en la cooperación sur-sur y creo mucho en mi hermano, alrededor cuando digo mi hermano, una mirada muy latinoamericanista, muy de amar Latinoamérica, sus pueblos, sus tradiciones, sus costumbres. Yo creo que es tan fundamental entender el Huetripantu del pueblo mapuche en Chile el 21 de junio como este cambio, este año nuevo mapuche, que cambia la perspectiva a los encuentros de semilleros y las cuidadoras de semillas aquí en Ecuador, que me ha tocado, justo la semana pasada estuve con ella en Otavalo, una ciudad que está al noroccidente de Quito. Eh, creo que, creo que si nosotros, me voy a atrever a decir algo, a decir algo interesante con respecto a que si nosotros valoráramos quizás mucho más los saberes ancestrales y respetáramos esa sabiduría ancestral, creo que seríamos sociedades mucho mejor de las que somos. Creo que la historia nos ha obnubilado con luces que me da la impresión también son falsas luces, falsos conocimientos. Y hoy día nos obnubilamos mucho bueno, con los teléfonos celulares, con las redes sociales, con cuestiones que al final del día no tienen mucha trascendencia. Yo creo que justamente los pueblos tienen conocimientos que lo han hecho trascender durante décadas y que les permiten también tener una relación holística con el ambiente, con la comunidad, con el lugar, con los saberes, hay algo ahí que es especial y que nosotros, los Wincas, como le llaman los mapuches, que somos los blancos, ¿no? No hemos sabido valorar. Y ahí
hay un trabajo desde el urbano, desde el mundo que se desarrolla en esta red, ¿no? En esta oficina, en la ciudad. Creo que ahí hay un desafío para nosotros de poder vincularnos con esos conocimientos para poder finalmente hacerlos trascender. A mí me tocó en términos personales, te lo cuento, no quizás con un originario o un colono o algún pueblo originario, pero a mí me tocaba antes administrar parques nacionales en Chile. Y los guardaparques, por ejemplo, que para mí son personas extremadamente importantes para la conservación de áreas silvestres protegidas, tenían historias fundamentales. Y aquí Don Eladio, por ejemplo, un guardaparque de la región de Ñuble, que está al sur de Santiago, es un señor que lleva 60 años guardando, cuidando las áreas silvestres protegidas, los huemules y los pumas en Chile. Entonces yo le decía a don Eladio, mire, lo que usted sabe o los conocimientos que usted tiene con respecto a qué hierbas comer, en caso si te duele el estómago, si te duele la cabeza, qué comer, cómo caminar por la cordillera para poder saber dónde pasar los huemules, el cambio de viento, el cambio de brisa que él decía a propósito de los cambios climáticos, en fin, todo este conocimiento. Debemos, siento yo, y es quizá nuestra responsabilidad traspasárselo a los más niños, ¿no? A los más chiquititos que de alguna u otra forma van a tener responsabilidades sobre esta tierra que nosotros estamos dejando con mucha responsabilidad y tienen ellos finalmente la misión de poder cuidarse ellos y cuidar el futuro que viene, ¿no? Renzo, para hacer un poquitico de propaganda, ¿a qué se dedica el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en Ecuador? Es una muy buena pregunta. Nosotros estamos presentes en toda América Latina. Y en España tenemos ahí una oficina técnica que nos permite relacionar otras organizaciones de financiamiento europeas. Y lo que hoy día el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura hace es finalmente brindarle soporte técnico a los estados. Nosotros somos una agencia de cooperación que brinda todos los conocimientos de lo que tenemos. Ya tenemos muchos años en América Latina. Hemos acumulado un montón de información y conocimiento que nos permite hoy día poder de alguna u otra forma hacerles mucho más fácil la labor, particularmente a los ministerios de Agricultura. Hoy día ya estamos trabajando con los ministerios de Medio Ambiente en términos de lo que significa el cambio climático, bonos de carbono y otros. Y lo que hace el ICA finalmente creo que es desde la nobleza pura y completa de esos ministros de Agricultura que en algún minuto fundaron esto, es poder de alguna u otra forma estar con los productores, estar en el campo. Nosotros estamos mucho en el campo embarrados con las botas embarradas hasta las rodillas. Nos gusta mucho esa vida y entendemos que desde ahí también se construyen cambios sociales importantes. Le mejoramos la condición de vida a las personas, nos dedicamos a eso, lo hacemos con mucho amor, mucho cariño, nos levantamos en la mañana muy temprano, no solo yo, sino que los equipos de liga completo, pensando y sabiendo que le podemos mejorar la vida y la condición de vida de las personas del Ecuador, en mi caso y en la condición de nuestros colegas, la vida de las personas que viven en vuestros países. Tenemos ahí una oficina de ICA en Colombia súper importante, tenemos una oficina también en Venezuela del ICA, y nos gusta lo que hacemos, lo hacemos con mucho amor y mucho cariño y mucho compromiso. Yo creo, Alexander, que para ir cerrando, ya Renzo nos ha dado como un panorama bien interesante, nos ha dejado también como, digamos, aquí en la conversación, algunos retos que yo retomé por acá, uno que tiene que ver con la planificación territorial con justicia social, creo que es el principal llamado que hace Renzo, el de acciones regionales conjuntas para actuar en la región, para seguir planeando la región, el tema de la preservación de las semillas y la transmisión de saberes y la conservación de esos saberes. ¿Qué otros retos, Renzo, crees que hoy tenemos como región para ir cerrando, Alexander, esta conversación que yo sé que tendríamos todavía mucha tela para cortar, pero ya el tiempo va siendo corto? Sí. Me encanta la posibilidad de poder conversar con ustedes. Yo me voy a acordar y les voy a contar una anécdota, pero me acuerdo alguna vez cuando un empresario chino en esta misión china en Chile nos tocó recibirlos y le dijo a un productor, a un pequeño productor, le planteó la necesidad de que le compraba toda su producción. Le dijo, le compro toda su producción. Y este productor estaba muy contento y le dice, bueno, ¿y cuánto necesitas? No, necesito 25 containers semanales.
Entonces, cuando le dice eso al empresario, yo vi la cara de desazón de este productor y entendí también que los volúmenes son completamente distintos. No somos capaces de dimensionar la población que tiene China. En términos numéricos es una locura completa. India es otra cosa, Indonesia, en fin, el sudeste asiático en términos generales. Entonces aquí, de este extracto que es muy pequeño, es muy chistoso, tiene partes muy chistosas, no se las voy a contar, pero tiene dos elementos que son fundamentales. Yo creo mucho en el cooperativismo y creo mucho en que yo solo doy un paso, pero que si lo doy con otras personas que hacen lo mismo que yo, damos un gran paso y un gigante paso. Y ahí el llamado que hemos hecho aquí en Ecuador es a cooperarnos, a hacer cooperativas finalmente. Si yo lo hablaba con Denny, un productor de Golden Berries, me decía, mira, yo tengo hoy día, hay muchos campos alrededor mío y todos están produciendo mi planta y estamos exportando a Estados Unidos, Europa, en fin, estamos encontrando un mercado. Y eso requiere de confianza entre las personas. Yo tengo que confiar en Isabel, tengo que confiar en Alexander en términos de que lo que yo pueda hacer y ustedes puedan hacer, estamos comisionados a hacer lo mismo y tenemos que encontrar un punto en las cuales podamos un poquito más confiar en nosotros. La confianza entre las personas, entre los habitantes de un lugar, es fundamental para todo, desde desbaratar la delincuencia hasta poder generar condiciones de mejora y mejoría entre las personas. Las personas no viven solas y la teoría de Darwin que se plantean muchos que este ser humano se queda en el bosque y se desarrolla y nace. Eso es mentira, se necesita de una persona. No digo que la teoría de Darwin sea mentira, solo digo que las personas que defienden la teoría de que un individuo solo crece, nace y se desarrolla solo, creo que es un error y creo que el desarrollo de una persona pasa por la sociedad con la cual convive y ahí tenemos que vincularnos en términos de confiar y cooperarnos como seres humanos. Esto de vivir en la lógica del individualismo no tiene sentido. Y de ahí me paso a lo que te planteaba adelante, Isabel y Alexander, en términos de que es súper necesario, creo yo, plantear y entender quiénes son los hermanos que tengo alrededor. Y me refiero, hermano, alrededor a que tienen que potenciarse mucho más las líneas logísticas de conexión comercial entre Chile y Bolivia, Bolivia-Colombia, Colombia-Ecuador, Venezuela-Perú, Perú-Brasil, Brasil-Argentina, Uruguay-Paraguay, en fin. Porque China es un súper atractivo escenario, ¿no? Es súper atractivo, súper interesante, súper importante. Pero también hay gente que come en Venezuela, también hay gente que come en Colombia, también hay gente que come en Ecuador, también le interesa comer pitahaya en Brasil, también le interesa comer pitahaya en Argentina. Y creo yo que una de las cuestiones que debiésemos establecer como elemento de gran interés es poder potenciar líneas comerciales más cortas, que nos permitan en el fondo generar mercados cooperativos, que puedan en el fondo vender que tengan ingresos, mejorar condiciones de vida y hacer de eso más atractivo finalmente el campo. Una de las cuestiones que tienen que ser importantes es que el campo tiene que ser atractivo. ¿Y cómo es atractivo? Generando recursos, generando posibilidades, generando opciones, vendiendo productos de alta calidad. Y ahí creo yo que tenemos una responsabilidad y por lo menos a nosotros nos interesa trabajar también desde esa perspectiva, ¿no? Renzo, de verdad que queremos agradecerte con toda esta riqueza que hemos aprendido y tenido de ti esta tarde. De verdad que muchísimas gracias. Gracias a ti, Alexander. Bueno, era Renzo Galgani, representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en Ecuador. Isabel, también te doy un abrazo. Ingrid, gracias también por la coordinación técnica y de producción. Y este fue el Voces sobre la Mesa de esta semana. Que la pasen muy bien y será en una próxima oportunidad. La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALERE, presentó Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa.